Acaba de terminar la prueba de clasificación para la carrera sprint en el Gran Premio de Spa. La Fórmula 1 ha vuelto a uno de los circuitos más hermosos que tiene el calendario y en lo que va a ser un fin de semana bastante complejo, con un día viernes que se llevó a cabo con pista seca, aunque se espera que esto pueda cambiar de cara al resto del fin de semana. Acaba de terminar la clasificación al sprint con solo una práctica libre y vamos a estar analizando todo lo que hay detrás y lo que se espera para el resto del fin de semana. Antes te invito a que te suscribas al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te perdés nada, ya que estamos a full con todo lo que sucede en la máxima categoría. Y nos metemos de lleno con la clasificación al sprint, la cual nos iba a dar 8 equipos en la quali 3. La verdad que impresionante, una muy linda sesión de clasificación. Y tengo que arrancar con el equipo que terminó eliminado con los 2 coches en la quali 2, que es el equipo Aston Martin. Stroll 15º, a 4 décimas de su compañero de equipo, Alonso 14º, los dos pilotos del equipo de Silverstone que trajeron una mejora, un nuevo alerón delantero, lo estuvieron probando, intercambiando en la práctica libre 1. Y obviamente cuando traes piezas nuevas se complica un poquito el trabajo, ¿no? Teniendo en cuenta del poco tiempo que había en pista con la práctica libre 1. Stroll tuvo un pequeño problema en la práctica libre 1 también con el asiento que le hizo perder tiempo. Así que quedó el equipo Aston Martin en la 14ª y 15ª posición. Probablemente utilicen la sprint del día sábado para recopilar la mejor información y ya preparar la clasificación y el día domingo, que es donde tenemos la sesión más importante y que reparte mucho más puntos que la sprint. Hablando de un equipo que decepcionó el día de hoy es el equipo Mercedes, que bueno, prácticamente no traía muchas novedades acá, alguna pequeña modificación en el gameplay delantero, pero terminó con sus 2 coches eliminados. Antonelli último en la quali 1 y Russell eliminado en la quali 2. Ningún coche del equipo Mercedes en la quali 3. Antonelli que tuvo un gran despiste cerrando el sector 2 en Stavelot, que se fue sobre la grava y le terminó complicando el resto de la sesión, ya que fue en su primer intento de quali 1, dejó una gran cantidad de leca en la pista que terminó afectando por ahí a otros pilotos y por lo que se informó por parte del equipo probablemente dañó el piso en ese momento, además de que tuvo que hacer su último intento después de eso con los medios, con los flat spots que estaban prácticamente lisos, tenían unos grandes daños de esos neumáticos, ya que recordemos que entre sesión de quali no se puede, durante la sesión de quali no se puede cambiar de neumático. En la SQ1 tiene que usar el medio, en la SQ2 un juego de medios y en la SQ3 un juego de blandos, por lo que ya ahí se terminó complicando el resto de su sesión, mientras que Russell cerró su último intento de SQ2 entre los primeros que cerraron tiempo y tras que no fue un buen intento, la evolución de la pista le terminó jugando en contra, quedando en la 13ª posición a 2 décimas del corte, que el último en la quali 2 fue Piastri, que ya lo vamos a analizar después, pero el equipo Mercedes sufriendo bastante en un fin de semana que por ahí, recordemos, un año atrás les fue muy bien, así que veremos qué pueden hacer de cara a la sesión de sprint, que probablemente, como dijimos, lo mismo que Aston Martin, la utilicen para preparar de una mejor manera el resto del fin de semana. Hablando ya de los equipos que metieron al menos un coche en la quali 3, tenemos al equipo Kick, que Hülkenberg terminó 17º en la quali 1, quedando a 4 décimas de su compañero de equipo, pero Hülkenberg tuvo un pequeño inconveniente con Lawson al abrir su última vuelta, que lo quiso adelantar, Lawson no lo dejó y terminó perdiendo la entrada a la recta. Y luego fue afectado por la bandera amarilla de Hamilton, ya que terminó perdiendo varias décimas en el último sector, da la sensación de que por ahí levantó un poquito también para no ser penalizado y esto le terminó complicando, ya que quedó a 46 milésimas de Pierre Gasly, que fue el último que entró a la SQ2. Entonces no tuvo una buena clasificación Hülkenberg, superado nuevamente por Bortoleto, que pasó muy bien la quali 2, pasó muy bien la quali a la quali 3, ¿no? Quedando en la 5ª posición en la SQ2. Y después en el último intento de quali 3, bueno, el único intento que hicieron todos, Bortoleto terminó en la 10ª posición, pero creo que es un muy buen trabajo del piloto brasilero aprovechando la evolución de la pista de una manera muy muy inteligente. Y bueno, veremos ya qué es lo que puede hacer con ese Kick, que sabemos que es un coche que ha evolucionado bastante y en el ritmo de carrera hoy sí le puede luchar de igual a igual a Hadjar, a Gasly, a Berman, a estos equipos que están en la zona media, así que veremos qué es lo que puede hacer, si puede rascar algún que otro puntito al piloto brasilero. Hablando del equipo Vicar, tenemos a Liam Lawson, que quedó justo al borde de pasar a la quali justamente 3, mientras que Hadjar se volvió a meter, volvió a superar a su compañero de equipo, superándolo por poquito menos de una décima en la SQ2, quedó noveno Hadjar, un décimo Lawson, pero un gran trabajo nuevamente del francés,
Después en la Quali 3 Hatcher quedaría de vuelta en esa novena posición, quedando justito por detrás de Gasly a unas 12 milésimas que lo separan. Pero un buen trabajo del piloto francés, en lo que se lo ve nuevamente muy parejo a los dos pilotos, trabajando mucho, ¿no? Y ese coche, ese V-Car que tiene un nuevo difusor, así que probablemente para el resto del fin de semana, a medida que recopilen información por ahí pueden avanzar un poquito. Creo que es un buen trabajo teniendo en cuenta lo pareja que estaba la zona media. Hablando del equipo francés, del equipo Alpine, tenemos a Franco Colapinto 19º, eliminado nuevamente en ese Q1. Mientras que su compañero de equipo en el intento que hicieron en Quali 1 le sacó 4 décimas a Franco, metiéndose a Quali 2 y después también a Quali 3. Colapinto con el coche con un poquito más de carga comparado con Gasly. Perdió en el sector 1 y en el sector 3, ganando poco en el sector 2, que es donde era el fuerte de cómo estaba configurado el coche. La verdad es que no se sintió cómodo. Dijo que hicieron unos cambios de la práctica libre 1 a la quali y no le vinieron bien, dijo el piloto argentino. Pero nuevamente queda eliminado siendo superado por su compañero de equipo, que aprovecha todo lo que aparece, ya que vemos a Gasly que aprovechó el error de Hamilton, por ejemplo, para pasar a ese Q2, ya que si no probablemente hubiera quedado fuera, ya que esa bandera amarilla le ayudó. ¿Por qué? Porque Gasly cierra vuelta justo por delante de Hamilton, Hamilton hace el trompo, saca la bandera amarilla y los pilotos que venían detrás no pudieron mejorar. Pero, a ver, es lo que decimos siempre Gasly. Cuando está la posibilidad, él lo va a aprovechar y es lo que tiene que hacer con un coche que, por más que sea un desastre, él logra meterlo de alguna manera y maximizar el rendimiento, que a una vuelta al coche puede luchar por cosas interesantes como lo estamos viendo. Pero no solo eso, sino que después se sacó un vueltón en el final de ese Q2, incluso aprovechando la evolución de la pista, haciendo último el intento para meterse a ese Q3, haciendo un trabajo fenomenal. Y lo que siempre decimos de Gasly, por más que el coche esté complicado, que probablemente en la justamente carrera vaya a ir para atrás, terminó clasificando en la 8ª posición en la Q3, el tipo aprovecha y está demostrando que está en un nivel fenomenal, en un nivel tremendo, el piloto francés, que siempre que aparece esa mínima oportunidad la va a aprovechar. Mañana probablemente en la recta, si bien está bastante descargado el coche, creo que van a estar un poquito complicados y veremos si puede mantener ese último puntito del piloto francés. Hablando del equipo Williams, tenemos a justamente Alexander Albon en la 16ª posición, que quedó eliminado en ese Q1. Creo que por ahí Alexander Albon se vio un poquito afectado por la amarilla de Hamilton. Fueron de los pilotos junto con Hülkenberg, creo que los afectó para pasar a ese Q2. Y lo que tiene Williams es que tiene un nuevo suelo y una modificación a entrar a los pontones. Por ahí poco tiempo de trabajo, incluso Sainz, que se perdió media sesión en la práctica libre 1 por un problema de UP al inicio. El tema de la información le puede jugar un poquito en contra, pero lo que pensaríamos es que le jugaba en contra a Sainz. Bueno, yo creo que Albon se vio perjudicado por esa bandera amarilla, ya que quedó a 41 milésimas de Gasly en el corte de la SQ1, que tenía un resto para meterse. Mientras que el piloto madrileño Sainz se metió a Quali 2 y se metió a Quali 3, quedando en la 6ª posición. Gran trabajo del piloto del auto número 55, que había arrancado muy complicado. Como dijimos, se perdió media sesión de práctica libre 1 y así todo logró colocarse entre los dos Haas en la 6ª posición. Un Sainz que veremos si puede tener un fin de semana limpio, porque la verdad que esta sesión está siendo bastante, o esta temporada, perdón, está siendo bastante complicada en cuanto a un poquito de mala suerte que está teniendo Sainz a la hora de lograr buenos resultados. Y bueno, aprovechando todo esto, a pesar de tener un problema, logró meterse a Quali 3 con un Williams que también viene teniendo bastantes problemas de fiabilidad, y veremos qué es lo que pueden hacer con esa gran velocidad final que termina marcando el equipo de Grosjean, si la pueden aprovechar. Pero hablando de gran velocidad final, tenemos que hablar del equipo Haas, que ambos coches mostraron una velocidad final tremenda en este justamente día viernes. Incluso Esteban Ocon, que quedó quinto, Berman séptimo, marcando el récord en el primer sector Esteban Ocon, dándole succión a Berman, también aprovechando, ¿no? Trabajando un poquito en tándem el equipo Haas. El auto de Ocon venía un poquito más descargado que el de Berman, pero así todo marcaron un gran primer sector, ¿no? Y eso creo que les va a jugar a favor a la hora de adelantar coches en esta carrera, que sabemos que Spa, por más que tiene una recta enorme, el aire sucio te termina jugando un poquito en contra. Berman se metió con un solo intento en la SQ2, ya que en su primer intento de la Quali 1 comete un error y sin tiempo va a ser el último intento, se mete. Aprovechando un poquito, creo, algo raro que pasó, que es que cuando Berman llega a la chicana que estaba la bandera amarilla de Hamilton, por momentos cambia a verde,
pasa a Berman y vuelve a cambiar a amarillo, algo raro que bueno, le terminó favoreciendo al piloto británico para meterse a la quali 2 y luego meterse a la quali 3. El equipo Haas es el único junto con McLaren que tiene sus dos coches en quali 3, así que gran trabajo del equipo norteamericano. Veremos si lo pueden aprovechar de cara al día sábado y también preparar una buena carrera el día domingo. Hablando del equipo Ferrari, tenemos a Lewis Hamilton eliminado en la SQ1, 18º el piloto británico que no pudo hacer ninguna vuelta limpia, ya que si bien Ferrari trae la nueva suspensión trasera, se los vio bastante bajos en la práctica libre 1, después no tanto en la clasificación, pero Hamilton cometió un error en su primer intento y en su segundo intento. En el primer intento se va ancho llegando a Stavelot, cerrando el sector 2, donde pierde bastante tiempo, pierde más de medio segundo y le complica lo que sería su segundo intento, ya que no estaba dentro, tenía que presionar, venía mejorando su segundo intento para meterse a ese Q2, pero llegando a la chicana, a cerrar la vuelta, frena y el coche se le bloquea completamente atrás, entra en trompo, saca la bandera amarilla. Algo raro, ¿no? Probablemente algún problema hubo en ese SF25 que estuvo batallando mucho Lewis Hamilton y el día de mañana van a utilizar seguramente la sprint para recopilar la mayor información posible y preparar lo mejor la carrera. Mientras que Leclerc por el otro lado salvó un poquito los muebles de Ferrari quedando en la cuarta posición. Eso sí, a casi 8 décimas del mejor tiempo de Oscar Piastri, quedando 1,5 décimas por detrás de Lando Norris, quedando a 3 décimas de Max Verstappen, justo por delante de los Haas, en realidad 3 décimas por delante de los Haas. Pero bueno, creo que no había más por parte de Charles Leclerc, que supo tener pole en este circuito, supo ganar acá. Veremos qué es lo que puede hacer de cara al día sábado en la sprint, pero creo que la tercera posición por ahí es lo máximo que puede aspirar el piloto monegasco si no pasa nada adelante. Hablando del equipo Red Bull, nuevo alerón delantero, solo en el coche de Max. Las piezas para Yuki Tsunoda que sabemos que están maximizando y viene todo para justamente Verstappen y poquito para Yuki Tsunoda, que ya lo han dado por perdido a la sensación, aunque hoy tuvo una clasificación por ahí un poquito mejor de lo que veníamos teniendo, ya que Yuki Tsunoda se metió a la quali 2, no quedó eliminado en quali 1, quedó 12º en quali 2, a media décima de meterse a la quali 3, pero que tuvo que abortar su primer intento de SQ2 por un error en el sector 2 y en su segundo intento volvió a perder mucho en el sector 2. Si hacía un sector 2 normal se metía a la quali 3, pero no tuvo una vuelta limpia Yuki, que él dice que va avanzando con el monoplaza, pero siempre lejos de Max Verstappen, que quedó a 6 décimas de diferencia en la quali 2. Mientras que el piloto neerlandés terminó segundo en la quali 1, segundo en la quali 2 y segundo en la quali 3. Eso sí, a casi medio segundo de Oscar Piastri. En la práctica libre 1 el coche de Max estaba muy similar a como lo prepararon en Silverstone, completamente descargado con una gran velocidad final, pero parece que agregaron un poquito de carga en la práctica, o para la quali mejor dicho, si bien siguió marcando diferencia con los McLaren en el sector 1 y sector 3, el equipo Red Bull con su coche perdía bastante en el sector medio. Está preparado para la carrera. Creo que Max Verstappen está en la mejor posición para largar. Largar segundo en Spa es algo mejor que largar en la primera posición, debido a que saliendo desde Les Source de la primera curva tenés 20 segundos de aceleración plena hasta llegar al Scoms, y esa succión la puede aprovechar para tomar el liderato en la primera vuelta y está bastante descargado para luchar con los McLaren, que están bastante más cargados. Veremos si no le termina jugando en contra si tenemos un día sábado con lluvia, algo que puede llegar a pasar. Y también el tema de la gestión del neumático. Hay que verlo ahí porque el McLaren da la sensación de que va a tener un extra en este circuito que es muy completo y donde el mejor coche marca la diferencia, pero se logró meter ahí entre los dos, McLaren y el piloto neerlandés, y lo importante para él sería tomar el liderato y que en segundo y tercero los dos McLaren, y por ahí que batallen un poquito entre ellos y eso le permita un poquito de respiro. Pero veremos qué es lo que puede hacer el piloto neerlandés. Y hablando justamente del equipo McLaren, tenemos a Lando Norris tercero, a Piastri primero. Nuevo alerón delantero de baja carga para el equipo de Woking este fin de semana. Pero así todo, por más de baja carga, te destroza en el sector 2. Es tremenda la diferencia. Norris, que no tuvo una buena vuelta, no estuvo tan fino como Piastri en toda la clasificación. Piastri pasó con lo justo a ese Q3, pero porque abortó su intento, ya que estaba seguro, mientras que Norris tuvo que cerrarlo para meterse a ese Q3 sobre el final. Y después hace su único intento de Quali 3 Norris, como todos hicieron un solo intento, antes que Piastri,
logra meter el mejor tiempo, se le mete Verstappen y después se le mete Piastri, queda más de 6 décimas. Es muchísimo la diferencia entre Piastri y Lando Norris para esta clasificación. A ver, le recortó prácticamente en todos los sectores. Piastri a Lando Norris, una décima en el primer sector, después le metió 3 décimas en el segundo sector y le vuelve a meter una décima y media, casi 2 en el tercer sector. O sea, fue mejor en todos los sectores Piastri, que bueno, se lo vio ya muy fuerte desde de la práctica libre 1, ya que en la práctica libre 1 tuvimos Piastri primero, segundo Verstappen, tercero Norris. Algo similar a lo que se repitió en la justamente quali en la clasificación y con una diferencia bastante similar a lo que se vio en la práctica libre 1. Veremos qué es lo que puede hacer. Como digo, el tema de Piastri, la pole no es el mejor lugar para arrancar acá en este circuito. Veremos qué tan agresivo es con Max Verstappen. Sabemos que la batalla de él es más que nada con Lando Norris, pero obviamente ese hambre de ganar de Piastri, de cortar la racha de 2 victorias seguidas que trae Lando Norris, probablemente quiera subirse a lo más alto del podio este día justamente sábado para iniciar con el pie derecho y después ya enfocarse en la clasificación. Cierro por acá con este resumen de la Sprint Quali. Déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.